Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a ConTV, Comunicación en Televisión, un programa de la carrera de comunicación de la UCSG. Soy Allen Panchana y como siempre me acompaña la colega y amiga Alina Manrique. Gracias, Allen. Gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio semanal para hablar de comunicación. El tema de hoy es humor y comunicación, con un invitado de lujo que pronto van a descubrir. Recuerde que este y todos los programas de ConTV son retransmitidos por UCSG Radio. Aquí empezamos. Bienvenidos a ComTV. Hoy, para hablar de un tema muy importante, el humor en la comunicación, nos acompaña Javier Bonilla, un caricaturista con larga trayectoria cuyo nombre es sinónimo a veces de controversia y a veces de excelencia. Yo diría que casi siempre de la segunda. Javier, muchas gracias por acompañarnos en ComTV. Bienvenido a este espacio de la carrera de comunicación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Quisiera empezar preguntándote, ¿qué hace que la caricatura sea un género de opinión y no de información? ¿Se puede hacer comunicación periodística a través de la caricatura? Sí, bueno, lo que hace que sea opinión es el hecho de que surge de una percepción subjetiva de un individuo, sea este hombre, mujer, trans o lo que sea. Es una persona que tiene una percepción y la canaliza, la transmite a través o de las palabras o de los dibujos, ¿no? En este caso, del humor. Se ha hablado que es un género periodístico, sí, y con razón, porque es un género, una modalidad que vive y se reproduce no en los periódicos, sino en los medios de comunicación que hacen periodismo. Y generalmente, o sea, la caricatura es periodismo cuando es caricatura periodística. Porque también puede haber caricatura de otros temas, las tiras cómicas, por ejemplo, también son caricatura, digámoslo así, pero no son periodismo, son caricaturas de otros temas. El periodismo se centra básicamente, creo yo, en la realidad social, política, económica, cultural. Y da cuenta de eso y también de alguna manera la interpela o al menos forma parte de ese diálogo social entre todas las personas que hablan y dicen algo sobre la sociedad, ¿no? ¿Cómo las caricaturas, especialmente las tuyas, han servido para desahogar esta libre expresión de la ciudadanía con respecto a la realidad que nos circunda? Bueno, esto, como cualquier opinión, siempre está sujeta a la complicidad, a la identificación que pueda tener con otra persona, a la comunicación que se genere. Porque vamos a poner por caso una caricatura sobre un personaje, sobre Correa, para poner un nombre puntual, o sobre un tema específico, el aborto. Si el lector no está de acuerdo con la percepción, la visión, la sensibilidad, la subjetividad del caricaturista, no se va a producir esa complicidad y se va a generar ese rechazo. Entonces, no se produce esa comunión que es la comunicación. Y en el caso del humor, en el caso específico, el humor es, como te digo, una complicidad. Y en el humor, cuando se produce esa complicidad, se produce ese orgasmo comunicacional, digamos así, ¿no? El clímax de la interacción, en todo caso. Sí, bueno, no sé si en todo caso, pero sí, o sea, al final del día, hay lectores, hay receptores que no van a permitir o van a rechazar ese mensaje. Es así, ¿no? O sea, no hay una característica esencial, digamos, de la caricatura, eso. Son seres humanos que emiten una percepción y que es acogida o no por otras personas, ¿no? Javier Bonilla, o Bonil, como te conocemos desde hace tanto tiempo, el hecho de que la caricatura tenga un gran componente humorístico quizás le resta valor a la rigurosidad, a la contrastación, a la verificación. Lo pregunto porque vivimos un episodio con una de tus caricaturas en el que se te obligó a rectificar una caricatura. De la caricatura de tus trazos se demanda también verificación, contrastación, contextualización. ¿Cómo lo manejas?
Claro, bueno, esto es importante porque al menos en los años pasados del Correato se posicionó mucho esta idea. A mí, por ejemplo, me decían que no soy periodista. Efectivamente, yo no soy periodista, no tengo el título de periodista, eh, o que tengo un sesgo, lo cual es una formulación, una acusación sin sentido, porque la caricatura, igual que un editorial escrito, responden a la visión y a la concepción de una persona, ¿no? En cambio, el periodismo, y tú me preguntabas en la primera o segunda pregunta, ¿no? No es información. La información trata de ceñirse a los hechos sin adjetivos, sin subjetividades, sin interpretaciones. Esa sería la información pura, en la medida de lo posible. En torno a esta información pura existe un montón de comentaristas, individuos, gente que hace meme, que hace caricaturas, editoriales, que opinan sobre esos hechos a partir de su, ¿no es cierto? Pero no deja de ser periodismo tampoco esa subjetividad, porque, repito, hablan de la actualidad noticiosa de nuestro país o De del la mundo. realidad, son Exacto. interpretaciones de la realidad. Exacto. Exigirle a una caricatura que sea imparcial o que sea objetiva es por principio, por definición, contradictorio, porque la caricatura y el arte, digamos, son subjetivos. Y el hecho de que sea subjetivo no lo invalida, ¿no? Recordemos que para los griegos la opinión vendría a ser como un estado previo al saber científico, ¿no? Porque no está, digamos, comprobado científicamente, ¿no? Pero es un saber, es una manera de acercarse al conocimiento, ¿no? Otra cosa es la experimentación científica, contable, visible, medible. Eso es otra cosa. Claro que sí. ¿Cómo te afectó, Javier, el hecho de que te hayan pedido rectificar estos trazos, esta caricatura de los militares entrando a la casa de Fernando Villavicencio a robar computadoras? ¿Cómo te afectó en el sentido de si sientes algún tipo de freno ahora cuando dibujas? No, no, no. Más bien fue una ocasión maravillosa para responder ese absurdo, porque la caricatura es una respuesta hacia un mar enorme de contradicciones, de cosas absurdas, ridículas, de contrasentidos, de mentiras, de hipocresías, en fin, ahí donde hay esos contrastes que no cuadran, donde hay mentiras, ahí es un caldo de cultivo para hacer el humor también, ¿no? Entonces, ¿Cómo construyes estas caricaturas? Cuéntanos de la metodología. Ya me has anticipado que no te sientes frenado por lo que pasó. Entonces, ¿cómo haces a diario esta construcción de la realidad desde tu perspectiva humorística? claro, mira, este es mi, mi fuente de información, ¿no? Antes tenía que prender la televisión 6:45 para escuchar los noticieros, ¿no? Pero ahora igual me despierto temprano, pero veo en el internet las noticias, noticieros, chequeo las redes sociales, algunas cuentas. Es decir, el flujo de información es básico, es lo primero. A partir de eso, tú escoges tu subconsciente, digamos, o conscientemente, escoges qué temas te interesan, te parecen importantes o quisieras comunicar, o cuáles te generan indignación en ciertas circunstancias. Y a partir de eso, ya lo formulo, digamos, a través del lenguaje, de los recursos, del humor, de la caricatura. Bueno, yo ya dibujo más de, creo que 35 años, entonces ya se va formando un piloto automático, digamos, ¿no? Que me permite. Pero primero tiene que estar la información. La contrastación que tú mencionas, por supuesto, eso es parte de la información. Yo no presento la información, yo me nutro de la información y veo distintas fuentes y yo le creo a uno más y a otro menos, pero yo me formo mi propio criterio ahí, ¿no? ¿Y tienes un editor, alguien que te dice, creo que has ido demasiado lejos o lo que dibujas se va tal cual? Bueno, me encantaría ir demasiado lejos, pero no, bueno, o sea, habrán sido contadas, muy contadas ocasiones que tal vez un editor del periódico Emilio Palacio quizás me haya hecho algún comentario, pero realmente nada más, ¿no? O sea, es una expresión personal mía. Yo puedo dar cuenta de mi historia, de mi vida,
no puedo dar cuenta de la experiencia de otros caricaturistas en periódicos de ciudades pequeñas, por ejemplo, o de periodistas de ciudades con otro tipo de, digamos, de expansión o de visibilidad, ¿no? Entonces, no creo haber llegado demasiado lejos, ¿no? Nadie me ha dicho, has llegado demasiado lejos, salvo en una que otra sabatina, ¿no? Pero Claro, es que claro que sí. mira, el humor es un ejercicio de libertad. ¿Por qué? Porque es reírte. Reírte en los distintos grados que eso implica, porque cuando uno dice uno se ríe con la caricatura, no quiere decir que uno ve la caricatura y No es el chiste fácil. no, o sea, a veces la risa es esa gran variante, esa gama amplia, en donde hay incluso la sonrisa interior, el placer visual, gráfico, ¿no? De algo que te sorprende. Eso también es una risa, ¿no? Y esa risa siempre es la transgresión de algo. Siempre, siempre, hasta en el más mínimo chiste inofensivo, uno está transgrediendo, por ejemplo, una regla gramatical. Cuando haces un doble sentido de una palabra, un doble sentido de carácter sexual o de carácter filosófico, lo que quieras, ahí estás rompiendo una regla, una norma gramatical que te dice, esta palabra tienes que interpretarla solo de este modo. ¿Entiendes? O sea que Javier Bonilla es un transgresor por definición también, al ser caricaturista. No creo tanto así, pero hay transgresiones y transgresiones. Hay transgresiones pequeñas y grandes. Igual que alguien diría que las infidelidades a veces varían según el grado. A veces regresar a ver furtivamente a alguien puede ser para alguien una gran infidelidad, una gran transgresión, ¿no? Depende de los matices. En el siguiente bloque, Javier, con Allen Panchana, hablarán acerca de cómo los memes podrían ser una evolución o mutación de las caricaturas que ya tienen larga data. Los invitamos a seguir con nosotros en este interesante tema, humor y comunicación, con Javier Bonilla, Bonil y Allen Panchana.